Bueno, nuestro tema de hoy tiene mucho que ver también con cristales verdes. Hoy es un día que les dije que era muy científico, pero también está resultando verde como siempre. Y tiene que ver con una investigación en la que participan docentes y científicos de diferentes instituciones del país y del extranjero. Ya les voy a contar un poco más. Se llama Líquenes en Ecuador, la contribución de la UTPL al conocimiento científico, y ahí me quiero centrar en varias cosas, entre ellas en este espacio que es un herbario, y también obviamente queremos aprender hoy por qué es que es importante investigar sobre líquenes, qué es, qué aporta a los bosques, qué pasa en Ecuador. Ángel Benítez es doctor en conservación de recursos naturales y máster en técnicas de caracterización y conservación de la diversidad biológica de la Universidad Rey Juan Carlos Madrid, España. Es ingeniero en ciencias ambientales de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Es docente e investigador de la UTPL, del Departamento de Ciencias Biológicas, y tiene participación en proyectos de investigación, redes de trabajos y varias publicaciones científicas relacionadas con taxonomía y ecología, comunidades vegetales, con énfasis en líquenes y embriófitos. Hoy vamos a hablar en cambio de líquenes, y me preguntarán ustedes, ¿y por qué hablar al aire en el programa de líquenes? Eso nos lo va a responder Ángel. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, estimada. Muy un gusto saludarlos de aquí, quienes cobramos para la Universidad Técnica Particular de Loja. Justo estaba escuchando anteriormente el tema importante que estaba hablando sobre la parte de nanoplásticos, ¿no? Y bueno, también algo importante que tienen los líquenes, que vamos a hablar más adelante, tiene que ver con eso, con acumuladores de microplásticos, ¿no? Entonces es un poco un tema muy interesante. Bueno, hablar del tema de líquenes, como lo mencionaron, es como que hablar de un mundo diferente, ¿no? Porque si nosotros recordamos, por ejemplo, queriendo entender qué es un líquen y qué funciones cumple, y sobre todo para qué nos sirve a nosotros como seres humanos, sería la pregunta, ¿no?, importante. Entonces vamos a ver la entrevista en tres esquemas fundamentales. El primero tiene que ver con qué son los líquenes y para qué sirven, y finalmente qué investigaciones se están realizando como universidad y sobre todo también como país, y qué es lo que conocemos y qué debemos hacer para conservarlos, y sobre todo una parte clave dentro de lo que tiene que ver con los líquenes, qué es lo que nos están brindando, ya sea en varios servicios ecosistémicos y también varios servicios que son intangibles, que no los vemos, ¿no? Muy bien. Bueno, en ese caso, Ángel, una pregunta previa, y me gustaría que pudieras ponernos en contexto, por favor, sobre este espacio que tiene la universidad, de donde me imagino que salen también todos estos estudios, que es el herbario HUTPL, que es un espacio de colecciones botánicas. ¿Me puedes previamente hablar sobre esto? exactamente, bueno, nosotros acá como UTPL tenemos el herbario de la universidad que está indexado a nivel internacional, y el herbario es un ente académico y de investigación que alberga colecciones botánicas. Nosotros tenemos aquí en el herbario plantas vasculares, las que son las plantas con flores. Tenemos una colección de hongos y también tenemos una colección de briófitos y de líquenes. Aproximadamente tenemos entre unas 14,000 a 16,000 colecciones, tanto de plantas vasculares como de líquenes y de briófitos y también de hongos. ¿Qué función cumple un herbario? Principalmente conservación de biodiversidad y sustentar varios estudios. ¿Qué quiere decir esto? El herbario brinda información clave de una especie. Por ejemplo, si una especie que se describe como nueva para la ciencia se colecta en el año 1990 y luego sabemos que en Ecuador tenemos unas altas tasas de deforestación, varias áreas de bosques nativos están desapareciendo, entonces nos queda ese material, ¿no? De dónde se describió esa especie y sobre todo dónde se distribuyó, ¿no? Entonces es muy importante porque ese conocimiento que se va guardando en los herbarios se puede generalizar luego para sustentar otro tipo de estudios, tanto estudios moleculares, tanto estudios ecológicos, tanto estudios fitoquímicos, ¿sí? Entonces todo eso se traduce en la importancia del herbario en términos generales. Muy bien. Ahora vámonos entonces a ese reciente estudio que tienen ustedes y comprendamos, porque, a ver, seamos prácticos. En la vida cotidiana no es que uno anda por la vida sentándose en la mesa con sus amigos hablando de los líquenes. Entonces recordemos los líquenes. Los líquenes no son plantas, los líquenes son hongos, ¿no? Exactamente. Los líquenes, y aparte de eso, no son un grupo natural, por ejemplo, como el reino Plantae o el reino de los animales, ¿no? Aunque pertenecen al reino fungi, si nosotros rescatamos un poco el juego de Mario Bros, ahí vemos los honguitos, ¿no? Sí. Es más, pertenecen a ese reino, ¿no? Y dentro de eso, los líquenes son una simbiosis o una unión
es una unión entre lo que es una alga, lo que es un hongo, y esa unión forma lo que es el líquen. Sin embargo, sucedió algo a partir de 2016. Encontraron otro tercer simbionte, otro tercer socio de esa fusión, diciéndolo así, que son las levaduras, que son igual un hongo bacidomycete, ¿no? Esa simbiosis de estos tres organismos hace que el líquen sea muy peculiar. ¿Y qué quiere decir esto? Que se distribuye en diferentes ambientes y cumple muchas funciones. Entonces, para entender mejor qué es el líquen, también nosotros volvamos un poco cuando yo recuerdo cuando era niño, generalmente salía a colectar briófitos y líquenes para hacer pesebre de Navidad. Entonces salía a colectar y venía y formaba mi pesebre, ¿no? Actualmente eso no se puede hacer, sabemos que es por conservación, ¿no? Pero perdón que te interrumpa, Ángel, pero a mí sí me gustaría que fueras enfático en este punto. Brevemente, ¿no? Brevemente, ¿por qué no es permitido? Generalmente, ¿por qué no es permitido? Porque, primeramente, las funciones que cumplen dentro del ecosistema, ¿no? El primero es que juega un papel clave en el ciclo del agua. Todo el agua que llega a nuestras casas está ligada a los líquenes. ¿Por qué? Porque los líquenes generalmente en ecosistemas, por ejemplo, secos, en ecosistemas montanos o en los páramos, ellos acumulan el agua. ¿Qué quiere decir? Cuando llueve, ellos acumulan el agua y paulatinamente la van desprendiendo a nuestras cuencas o microcuencas hidrográficas. Y esa agua llega a nuestras casas. Ellos son las esponjas, ¿sí? Y cuando uno hace mención a esas esponjas, ve que los troncos de árboles, el suelo está cubierto de líquenes. Y eso es lo que hace que ellos sean importantes, porque conservarlos. Otra función muy importante es lo que tiene que ver con que son bioacumuladores de contaminantes. Si nos vamos a las diferentes ciudades, por ejemplo, si hablamos aquí a nivel local, en el sur del Ecuador o a nivel de la parte norte, la parte, digamos, amazónica, nosotros vemos que crecen en las áreas urbanas y ellos acumulan contaminantes por deposición, por ejemplo, contaminantes por el tráfico vehicular. Hablamos, por ejemplo, metales pesados como el plomo, el zinc y otros metales pesados. Entonces ellos acumulan esos metales pesados. Entonces, ¿qué están haciendo? Están limpiando el aire que respiras. ¿Por qué? Porque ellos funcionan como acumuladores. Entonces, dentro de eso es muy importante conocer digámoslo así, las funciones en términos generales. Otra función clave es que sirven de alimento y hábitat, o como sirven como una casita para que otros animales puedan sobrevivir ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay muchos microorganismos que crecen o que se alimentan de los líquenes? Entonces, ellos necesitan de los líquenes. Eso es muy importante desde el punto de vista de conservación y de la cadena trófica, ¿no? Esas interacciones que hay. Entonces, no solamente es que el líquen está ahí solo y cumple la función, sino que también interacciona con toda esta cadena trófica. Entonces, depende mucho de cómo los veamos. A pesar que son muy pequeños, las funciones que cumplen son claves dentro de los ecosistemas. Y ¿por qué no colectarlos o por qué está prohibido? Por el simple hecho de que esas funciones que cumplen. Entonces, dentro de la normativa sabemos que aproximadamente en este trabajo del que estamos hablando se reportó más o menos 2.599 especies de líquenes para Ecuador. Entonces, hablamos de un grupo altamente diverso si comparamos con otros grupos muy peculiares, por ejemplo, de aves, anfibios, incluso reptiles, superan en números. Entonces, ese contexto hace que los líquenes sean importantes a pesar de que no los conozcamos, ¿sí? Entonces, eso es un poco la importancia o por qué conservarlos. Esta pregunta viene de la absoluta falta de conocimiento. Que quede claro, quiero preguntar, ¿es posible decir también que si no se cuida este grupo, se puede extinguir? No por el hecho de que no sea animal, se puede extinguir una especie de líquen, ¿es la forma como podría decirlo? Sí, exactamente igual. Ahí incluso hay especies que son endémicas, que solo están descubiertas por ejemplo, endémicas para Galápagos, o especies que son endémicas para Ecuador continental. Entonces, ese endemismo hace que las especies estén vulnerables por la deforestación, cambio climático, agricultura, ganadería. Entonces, en otros países existen ya definidos libros rojos con especies en alguna categoría de amenaza, igual de la UISN. Sí, entonces, los líquenes igualmente. La idea de generar este listado de especies que tenemos en este trabajo, que es un trabajo conjunto entre varias universidades a nivel local y también a nivel internacional, hablamos de que realmente esta es una parte de la que estamos haciendo.
Realmente necesitamos conocer de estas 2.599 especies, conocer a cada una de ellas, conocer cómo están sus poblaciones, conocer cómo está su distribución. Ahí está el rol de los herbarios, donde se almacenan las colecciones, entonces ya sabemos dónde están distribuidas. Por ejemplo, hay herbarios que a nivel nacional que están distribuidos tanto para la región, para las 4 regiones, ¿no? Incluyendo la región insular. Entonces, desde esa perspectiva, partimos al enfoque de que realmente las especies están vulnerables y desaparecen. Incluso hay especies que están desapareciendo sin siquiera describirlas. Entonces, eso es muy importante conocer, que igualmente que una planta vascular, que igualmente que el oso de anteojos, que igualmente que el cóndor, los líquenes igualmente están sufriendo los efectos negativos por todas las actividades antropogénicas que se vienen desarrollando en la actualidad. Bien, esto, ¿qué nos habla? Dentro del estudio que ustedes han realizado de esta investigación, ¿qué implicaciones hay? Es decir, ¿qué significado tiene que haya esta cantidad de líquenes? ¿Cómo esto aporta a la geografía del Ecuador? Es decir, ¿qué implica? ¿Qué nos está diciendo? Exactamente, es una muy buena pregunta. Recordamos nosotros que estamos, bueno, para contextualizar a la radioaudiencia, estamos dentro de 2, digámoslo así, puntos calientes de biodiversidad. Si nosotros hablamos de puntos calientes, decimos que son zonas con alta biodiversidad. Estamos en los Andes tropicales y estamos en el Tumbes Chocó Magdalena. Andes tropicales un poco para la parte, digámoslo así, lluviosa, y Chocó Magdalena un poco para la parte seca, ¿no? Entonces, si estamos en esas 2 zonas, sabemos que tenemos una amplia biodiversidad, pero el problema es que este listado que nosotros publicamos en el 2013 conjuntamente nos da la idea de realmente cuántas especies tenemos, pero sin embargo también nos abre ese conocimiento de que realmente dónde se han hecho las investigaciones. Por ejemplo, si hablamos de la parte de la costa, en la mayor parte de provincias no se ha hecho trabajos de líquenes, no hay un inventario o un listado de líquenes. Hay algunas provincias que reportan 5 colecciones, 3 colecciones. Entonces, ¿por qué es importante tener este tipo de trabajos, de estos listados o estas checklists? Es muy valiosa, es muy valioso porque es la información base o de línea para que todas las investigaciones básicas se transformen en aplicadas. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos realmente cómo están las especies distribuidas, cuántas tenemos realmente, podemos aplicar medidas de conservación y sobre todo también con miras a los usos que tienen los líquenes. Me cambio un poquito al tema porque justo empata muy bien, porque realmente la investigación aplicada mucho, los líquenes tienen muchos usos. Por ejemplo, en otros países utilizan los líquenes como alimento, por ejemplo, en platos típicos. En China hacen platos típicos con líquenes. Utilizan también para la parte industrial, para sacar tintes, metabolitos secundarios que tienen para probar actividad biológica y combatir ciertas enfermedades. Entonces, generalmente, este listado de especies que nosotros generamos abre un amplio campo para que dentro del Ecuador investigadores que tengan digámoslo así, el interés por trabajar con este grupo, saben más o menos dónde poder vincular sus investigaciones y formar un trabajo multidisciplinario, que es lo que buscamos, ¿no? Que podamos trabajar aquí desde el sur, desde la parte de la costa, de la parte norte, desde la parte amazónica, poder complementar los estudios y sumar ese número de especies que realmente se va a incrementar. Se siguen describiendo especies nuevas de líquenes para Ecuador, para la ciencia. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente desde esa perspectiva, que este estudio ha logrado romper el esquema, sobre todo del trabajo en conjunto entre universidades a nivel de Ecuador y también universidades de afuera. Entonces, el objetivo que se traduce en generar este tipo de investigaciones se fundamenta sobre todo en ¿qué? En dar a conocer la información de un grupo que, si algunos me están escuchando ahora decir que son los líquenes, ahora tal vez me acuerdo un poco viendo el juego de Mario Bros, es decir, son más o menos parecidos a eso, pero ustedes se van a encontrar que cerca de su casa, en un árbol, en la parte urbana, ustedes ven el tronco de los árboles creciendo líquenes. Entonces se van a dar cuenta que cotidianamente los vemos constantemente y sobre todo eso. Entonces la idea es que este estudio genera muchos campos del conocimiento para trabajar en líquenes o para trabajar en la liquenología, que es la rama que se encarga del estudio de los líquenes en todos sus aspectos. Muy interesante. Estamos conversando con Ángel Benítez. Él es doctor en conservación de recursos naturales y máster en técnicas de caracterización y conservación de la diversidad biológica. Hoy vino a compartirnos sobre esta investigación en la que participaron docentes e investigadores de 22 instituciones del país y del extranjero para
para enfocarse específicamente en lo que hemos mencionado varias veces hoy, que es líquenes en Ecuador. Y creo que nos ha quedado clarísimo el uso, sus funciones, por qué cuidarlas o cuidar las especies o cuidar a los líquenes. Entendemos que esto nos habla también de la importante biodiversidad que tiene el Ecuador, de la diversidad de ecosistemas que también tiene esta región, y al mismo tiempo pues nos invita, conectándolo con el tema anterior, a conservarlo, ¿no? A entender que se debe conservarlo. Así que yo, Ángel, muchísimas gracias por contactarte hoy con nosotros y compartirnos esta investigación. Sabemos que en una entrevista en donde podemos hablar tal vez 15 minutos, no se puede contar todo lo que se ha hecho en años en investigación y seguramente en todos los años de preparación para llegar a esto, pero aunque suenen temas aislados de nuestro cotidiano, pues con mayor razón hay que darles la oportunidad de poder conversarlos al aire, porque nos permite entender que en mi árbol de al lado, en mi árbol del jardín, en el ecosistema de la Amazonía, donde tal vez nunca he ido pero iré, o que de la sierra que nunca he ido pero iré, o en la costa pero tal vez lo veré, está cumpliendo función y es parte de la valoración de nuestros ecosistemas. Así que yo te agradezco muchísimo. Y si alguien quisiera conocer más de esta investigación, ¿a dónde puede entrar? ¿Hay alguna página web? Sí, generalmente nosotros, bueno, como investigadores tenemos la página de la UTPL, ¿no? Pueden poner el nombre Ángel Benítez y UTPL y en Google, y generalmente se conecta a nuestra actividad docente, nuestra actividad en proyectos y también las publicaciones científicas, sino también lo que se suele hacer básicamente es buscar en Google académico, ponen el nombre Ángel Benítez UTPL y entran en todas las investigaciones relacionadas con el campo de la liquenología o relacionado con los líquenes generalmente. Sí, de manera general. Excelente. Ángel, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia? Bueno, finalmente agradecerles mucho por la entrevista y me uno a su comentario. La única forma de dar a conocer lo que hacemos como investigadores es llevando esto como un lenguaje amigable, y como lo estamos haciendo ahora, contando para qué sirven, porque una publicación científica se queda en un idioma inglés y se queda para un grupo específico, pero generalmente las personas que están ahora escuchando se informaron un poco de qué son los líquenes, o por lo menos de que existen los líquenes y qué funciones cumplen. Entonces, esta labor que ustedes están haciendo, y me gusta lo que vi también, lo de la lupa, porque hay un enfoque muy bueno que se le da a los líquenes, se le da el turismo de lupa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una lupa para ver estos organismos en el campo, entonces llevamos una lupa. Entonces es muy importante ver que nosotros empatamos fácilmente cuando podemos fusionar la parte divulgativa con los prestigiosos medios como Radio Centro, que nos ha dado la oportunidad de comunicar esta información, digámoslo así, en términos complejos a términos amigables para la sociedad. Y bueno, agradecerles a la audiencia por la acogida, y sobre todo nosotros acá como UTPL siempre estamos prestos para colaborar, estamos siempre alegres de recibir la invitación de participar en este tipo de eventos, y sobre todo dar a conocer lo que estamos haciendo como investigadores y el rol que cumplimos, sobre todo en el punto de vista de generar información básica que generalmente a largo plazo se convierte en información aplicada. Hablaba un poco de que los líquenes también son acumuladores de microplásticos, ¿no? Entonces hay varios temas que todavía se puede ir enfocando. Nosotros hemos trabajado con temas de bioindicadores de calidad del aire, utilizando líquenes. Entonces hay varios campos, como lo mencionó, que no se pueden abordar ahora, pero que quedan ahí abiertas preguntas a alguien que le interese. Nosotros acá como UTPL estamos prestos en el herbario con las colecciones que tenemos, y sobre todo abiertos a trabajar multidisciplinariamente, y sobre todo eso, ¿no? Agradecerles por la acogida, y bueno, el mensaje es siempre tratar de trabajar en conjunto, tratar de trabajar en equipo, y sobre todo tratar de divulgar esta información en un lenguaje amigable. Y agradecer mucho a la Radio Centro nuevamente por esta gran oportunidad de dar a conocer en la parte de la costa y de la parte de Ecuador, ¿no? Porque no se va a preguntar en la parte de la costa, en el calor también hay líquenes, y hay muchos líquenes, sino que no se ha hecho investigaciones. Entonces, a cualquier persona que esté interesada, cualquier investigador puede realizar una tesis y puede trabajar fácilmente en la parte de la costa, porque hay muchos bosques, ecosistemas ahí muy importantes, áreas conservadas que necesitan conocer la diversidad de líquenes que hay allá. Excelente, excelente, Ángel. Muchísimas gracias. Era Ángel Benítez y estaba con nosotros. Él es especialista de la UTPL, doctor en conservación, máster en técnicas de caracterización y conservación de la biodiversidad biológica. Muchas gracias por esta intervención.